Muy bien. Bueno, vamos a aplicar solamente 25 minutos porque hoy es sábado y hay tiempos ordenados. Amén. Entonces terminaremos a las 8:30 y después nos dirán a qué horas continuará, ¿verdad? Habrá testimonios, habrá cantos. Será un sábado hermoso. ¿Estamos listos, hermanos, para este sábado? Amén. Bien, lo que los hermanos me han pedido es la historia de sostén propio, las causas. Y bueno, cuando un servidor decidió primero investigar todo lo que había dentro de la iglesia, donde estaba uno, y creo que también ustedes estaban, bueno, decidió ver si había otras opciones, investigar si había otras opciones. Y hermanos, cuando alguien te pregunte por qué estás tú fuera de la organización, tenemos que tener bases sólidas. No nada más decir es que allá, no sé, pasan tal y tal cosa. No, tenemos que tener bases sólidas, además de nuestra experiencia. Amén. Entonces, le pedí a Dios y le dije, ayúdame a tener bases sólidas. Si no hay bases sólidas, entonces no doy el paso que quiero hacer, ¿verdad? Pero si tenemos pruebas contundentes, bueno, pues adelante. Entonces no hay otra cosa más que seguir lo que tú nos dices. Entonces lo que vamos a tratar hoy son los orígenes y las causas por qué existe el sostén propio. Amén. Después tendremos un poco de historia. Más adelante en la segunda presentación, en la tercera presentación antes del sábado, trataremos el tema de la justificación por la fe y el obrero de sostén propio. Amén. Gloria a Dios. Y en la tarde habrá algunas entrevistas con nuestros hermanos que vienen de Colombia. También habrá otras entrevistas más y posteriormente un servidor compartirá con ustedes los métodos de trabajo de acuerdo a lo que hemos investigado en el Espíritu de Profecía, ¿verdad? En México estamos tratando de seguirlo, no pretendemos haberlo alcanzado todo, hecho todo, porque realmente apenas estamos desarrollándonos en eso, pero si seguimos el ideal que Dios quiere, haremos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a empezar en esta mañana las causas, ¿está bien? Las causas. ¿Qué causaron? ¿Qué? El tema le ponemos en self-support, por favor, hermano, gracias. Y ahí vamos a ir abriendo otras, pero mientras eso, ¿qué causó que más o menos para el año 1897 la hermana White escribiera unos panfletos para que se fuera a evangelizar a la raza o a los hermanos de color, ¿verdad? A los hermanos negros. ¿Qué causó que en 1904 se hiciera un colegio de sostén propio? ¿Cuál fue la causa? Y entonces nosotros tenemos que tener evidencias, ¿verdad? Evidencias. Ahora son 246, no puedo con 246. Pero vamos a ir rápido, me voy aquí. Esta cita que tenemos aquí, creo que disculpe que no la he podido traducir, pero sí me podrían prestar el apuntador, hermano, si alguien lo tiene. Mientras el apuntador, aquí está, gracias. Disculpe que no la pueda traducir bien al español, pero estamos hablando de los años 1890, 1891, ¿sí? La sierva del Señor dice, el tiempo presente, o el presente es un tiempo de peligros especiales, ¿sí? En 1890 y 1891 se me fue presentado a mí, ¿verdad? En visión, los peligros que amenazarían ¿qué? La obra. Miren cómo es Dios, ¿verdad? Y hermanos, creo que el pueblo adventista debe ser maduro para entender y aceptar las bendiciones de Dios, pero también entender y aceptar los reproches y las amonestaciones de Dios, ¿sí? Así que se le fue revelado los peligros que amenazarían la obra, propuestas las cuales
a los autores les parecían muy sabias, serían introducidas. Ahí está el asunto. Iba a haber proposiciones, propuestas, que los que proponían esas ideas les iban a parecer muy sabias, pero ¿cuál sería el resultado? Iban a estar looking to, es decir, iban a estar, esas propuestas iban a ser con el objetivo de formar una confederación que haría de Battle Creek, es decir, la conferencia general, ¿como quién? Como Roma. Like Rome, wow, como Roma. Dios demostró al hermano Juan, en una visión, los peligros que iban a enfrentar adelante, que se iba a formar, que se podría formar una confederación en la conferencia general. ¿Qué es una confederación? A ver, vamos a entenderlo. Una confederación es que conozco al hermano, que el hermano me conoce, el hermano conoce, todos nos conocemos y vamos a confederarnos, vamos a formar un bloque. ¿Amén? Sí, un pensamiento que se piense o que se parezca ¿a quién? Como Roma. ¿Y qué hay en Roma? Vaticano. Hay un papa y hay autoritarismo total, ¿cierto? Y cuando leí esta cita, porque fue investigación, día y noche, tratando de encontrar la causa. ¿Por qué estoy fuera? Mire, cuando usted está fuera, usted tiene que tener bien claro por qué está fuera. Debe de tener las ideas, las causas, las razones, el desarrollo de los eventos. Si usted dice, estoy fuera nada más porque me borraron, bueno, es parte de su experiencia, pero avancemos, amén. Amén. Avancemos. Entonces, dice aquí, the great head of the world, ¿verdad? La gran cabeza de la obra, hablando de Battle Creek. Y bueno, aquí también habla de que la oficina de publicaciones iba a absorber a todas las demás oficinas de publicaciones. Dice, no está en la sabiduría de Dios, pero está en la sabiduría del hombre. Bien, entonces, ¿qué querían hacer? Bueno, que todos los que surgieran, ¿verdad? Todos los ministerios, todas las instituciones que surgieran, que fueran dominadas por una cabeza llamada tipo Vaticano. Así. Dice, Dios me mostró los peligros. Ahora, hermano, no hay duda que estoy. ¿Estamos en eso, sí o no? ¿O ya está pasando eso? ¿Ya está pasando? Claro que ya está pasando. He platicado con varios hermanos aquí, como por predicar el espíritu de profecía. Llegan sus pastores y les dicen, esto no se debe predicar aquí, estás mal. Ayer platicaba con un hermano todavía, y aquí cerca de este lugar. Like Rome, como Roma. Cuando a los obreros le impedían predicar el mensaje. ¿Sí? Entonces, bueno, si esto se adoptaba, hermanos, el resultado sería desastroso. Entonces Dios le advirtió a la hermana White, ten cuidado, peligros vienen adelante, se va a formar una confederación como Roma. Y hermano, eso me hizo pensar mucho. ¿Será que salí de Roma y vuelvo a estar en Roma? ¿Con otro nombre? Porque los avisos son avisos, pero también Dios sabe que podría suceder. Good may Battle Creek, que podría hacer a Battle Creek like Rome, como Roma. Tanto así fue que eso fue más o menos, Dios le dijo más o menos en este tiempo, pero para 1894, bueno, la hermana White publicó en ahí están las citas, en inglés, quizás no se entiende bien en español como lo traduje, en inglés, I'm sick on my heart, ¿verdad? Es como cuando me duele mi corazón, ¿verdad? En otras palabras, de esta administración.
Debo creer que usted no hubiera hecho esto si hubiera sabido la situación. Bueno, por el tiempo me voy aquí. Dice, se me mostró. ¿Quién le mostró? Señor. El Señor. Quiere a mi marido y yo, ¿qué dice aquí? Independientes Independientes ¿de qué? De todas nuestras instituciones en asuntos financieros. Eso que le mostró en 1890, 1891, que la conferencia general en Battle Creek se iba a hacer como Roma, pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Y por qué la quería independiente en asuntos financieros? Bueno, aquí está la palabra como Roma. Nuestros hermanos podrían hacer muchos planes para obtener, ¿qué dice aquí? El control de las ganancias de nuestros libros. Muy bien. Y otras publicaciones. Pero nosotros debemos mantener los medios, es decir, los dineros, para usarlos como el Señor nos dirija. Amén. Y desde aquí, quiera o no, está en la historia que el Señor le mostró a la sierva que ella ya debía empezar a hacer ¿qué? Independiente en asuntos financieros, asuntos administrativos, y que ella manejara sus propias ganancias. Le querían controlar sus ganancias. Hermanos, he conocido de hermanos de sostén propio que compran un terreno, hacen un centro de avanzada y llegan los de Battle Creek, like Ron, ¿verdad? Y le dicen, hermano, usted es adventista, ahora sí, muy bien, déme los papeles de este terreno. Qué chistosos, decimos en México. ¿Y quién les dijo que ese es tu terreno? ¿Y quién les dijo que estas son sus sillas? Llegaron en una ocasión en la ciudad de Guadalajara, llegaron también los de Battle Creek. Y lo digo así tranquilito, ¿verdad? Usted me entiende. Llegaron los de Battle Creek y dijeron, esta congregación, y agarró el pastor a meter las sillas, las bancas, todo a su troca, a su camioneta. Y un hermano le dijo, ¿qué estás haciendo? Ya es que ustedes ya aceptaron ser independientes, ¿qué no sé? Síguele. Esto se llama robo. ¿Qué se llama? Robo. Y te estoy tomando fotos, te estoy tomando video y te voy a denunciar como robo. Y ya el otro señor tuvo que bajar las cosas, las sillas y ponerlas en su lugar. Una de las razones por las cuales surge sostén propio es esta. Y ninguno en sostén propio debe adueñarse de ¿qué? De las cosas del otro. No. Si el hermano compró su terreno, o si usted le vendió algo al otro hermano, déjeselo ya. Amén. Respetemos. Porque si no, también podemos ser copia de ¿qué? De Roma, eso. No somos inmunes a eso. Entonces Dios le muestra a la sierva al Señor, mira, te están controlando ya tus dineros, te quieren controlar tus ganancias, hazte independiente. Amén. Y cuando nosotros vemos cómo la hermana Juan Dios le va mostrando, es que no le mostró de la noche a la mañana. Primero, mira, tú empezarás a ser independiente de tus dineros. Amén. Por eso después la sierva del Señor enseñó a otros a ser independientes de sus dineros y de su administración. Bien. Entonces, aquí está, para usarlos como el Señor ¿qué? Nos dirija. Amén. Bueno, esa visión que Dios le mostró a la hermana White, ¿verdad? Dice, se me presentó a mí una visión de que Battle Creek sería como Roma. Bueno, siguió avanzando. Para 1895, la sierva del Señor escribió, la asociación general misma se está corrompiendo con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de lo que se suponía que estaban bajo su jurisdicción, de los que se suponían. Estaban decididos a que esas personas se sometieran, oiga, like Rome, como Roma. ¿No es así? El Papa dice, a ver, tú, jesuita, todas sus órdenes, que son un montón de órdenes,
Sométete, 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 sométete. No pienses. Hermano, quiero decirles que desde que entré, cuando tuve uso de razón y Dios me fue ayudando a tener más razonamiento, veía tan claro eso. ¿Cómo la gente se sometía? Y ahí estaba el escrito, pero se sometían a los hombres. Estaba el escrito, pero se sometían a los hombres. Pero estamos viendo las causas que nos llevan a hacer ¿qué? Sostén propio. Amén. Amén. No, nada más Dios dijo, bueno, háganse sostén propio ya. Hay causas. Y nosotros debemos de aprender de esas causas para no repetirlas entre nosotros. Amén. Para no repetirlas. Entonces aquí ya estaban hablando de un sometimiento a sus condiciones. ¿Qué dice aquí? ¿Querían qué? Gobernar a toda costa. Esto ya era como Barclay, como Roma. Y aquí es más claro todavía, testimonio para los ministros, ¿verdad? En 1895 dice el poder despótico. Pásale, hermanito, ahí le van a ayudar a que se siente. Háganle un espacito al hermano, no puede ver. Gracias. Muy amable. Gracias, hermano, por traer al otro hermano. Ya para ese tiempo era tan clara. Recuerden una cosa, Dios le muestra. Hermanos, no nos debemos nosotros enojar cuando Dios muestra las cosas. Amén. A veces cuando uno empieza a decir la historia contemporánea del adventismo, algunos hermanos como que se pueden incomodar. No se incomode. Dios me mostró, dice la sierva del Señor, que Barclay podía formarse una confederación como Roma. Y yo creo que vamos a llegar hasta 1901, ¿verdad? En 7 minutos. 7 minutos. Y luego ya para 1895 dice, el poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en ¿quién? Dioses. ¿Pero qué se cree el Papa? ¿Qué se cree el Papa? Vicario Final de Rey, 666. Es impresionante cómo la visión que Dios le muestra a la sierva del Señor se va desarrollando. Es que Dios sabe las cosas. Amén. Y me regocijo en lo que dice la Biblia. Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. Dios no va a hacer nada. Y cuando eso ya lo veía venir, el Señor Jesús le reveló a la hermana Fay y le dijo, bueno, pues parece que sigue adelante esta confederación. Tú mantente independiente. Por lo menos en asuntos financieros. Maneja tus dineros como tú lo desees. Amén. Como tú lo desees. Pero ya aquí se habían convertido los hombres en dioses. Esta actitud, este poder despótico, dice, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se le ejerza y quien quiera que lo ponga en práctica. Quien quiera que lo ponga en práctica. Aún estando, mire nada más, la sierva del Señor estaba en Australia. ¿Quién le podía avisar todas las cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Aquí tenemos otra cita, ahí estando en Australia, dice, no encuentro descanso de espíritu. Una escena tras otra es presentada en símbolos delante de mí, y no hallo descanso hasta que comienzo a escribir el asunto. En el centro de la obra las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución, ¿qué dice aquí? Sigue la misma conducta. Oiga, ¿no es lo mismo que hace Roma? Todas las instituciones de Roma, aunque tengan personalidad jurídica distinta, siguen la misma conducta del Vaticano. Todas las demás instituciones. Nadie piensa por sí mismo. Hay un poder despótico sentado en la silla de Pedro.
Entonces dice, no puedo descansar. En el centro de la obra las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta y la asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y qué más, y principios. En la elaboración de planes se manifiestan los mismos principios que han gobernado las cosas en Battle Creek durante un buen tiempo. Sí, durante un buen tiempo. Bueno, y esta cita está en testimonio para los ministros. Cuando los hombres que profesan servir a Dios ignoran el carácter paternal del Señor y se apartan del honor y la justicia al tratar con sus semejantes, Satanás se alegra, porque Él les inspiró sus atributos. Están en las mismas huellas del romanismo. Hay dos cosas. Número uno, si seguimos la manera centralizada, de acá arriba hacia abajo, control de la obra, de los dineros, estamos en la huella del romanismo. Y número dos, si mi trato con los hermanos es como, si ignoro el carácter paternal y me vuelvo despótico, hermano, váyase por las calabazas, ándale, tráigalas, no sé, los plátanos, pónganse ahí, ustedes váyanse para allá, aunque estemos en sostén propio. Si perdemos el carácter paternal de Cristo, porque el poder despótico también caracteriza a Roma, el carácter despótico. Y esto nos lleva a la necesidad. Ellos ya habían tenido el mensaje de justificación por la fe. Ahora, esto es muy importante. Como en 1888 vino el tema de justificación por la fe y la mayoría de los líderes lo rechazaron, ¿en qué se convirtieron entonces casi? Roma, como Roma. Y ellos creían eso, y les voy a presentar en el tercer tema, les voy a presentar que ellos creían eso. Si rechazamos el mensaje de justificación por la fe, aún en sostén propio, podemos llegar a ser ya no quizá una hija de la ramera, sino una nietecita de la ramería. ¿Sí? Las hijas son esas grandototas, esas iglesias impresionantes con una estructura de millones de gente, ¿no? También los hijos. Y quizá me puedo equivocar, quizás sí, quizás no, pero he visto ministerios que ya son una tataranietita de la ramera. Sí. Porque me ha ayudado mucho la cita de la hermana Joel. Cuando se trata de una enfermedad, ¿qué hay que ver? Exactamente. Aplíquelo también en la obra. Hay algo raro, váyase a la causa. Hay un viento de doctrina raro, váyase a la causa. Bueno, me pasó esto por el tiempo y llegó el momento ya en 1896 donde esta cita es muy conocida. La voz de Battle Creek ya no es la voz de Dios. ¿Recuerdan la primera visión? Dios me mostró que se iba a formar una confederación en Battle Creek como Roma. En 1896 ya no es la voz de Dios. Y me falta un minuto. Y llega entonces 1901. ¿Hasta las 8? Bueno, me acaban de cortar la inspiración que yo tenía aquí hasta las 7:30. Muy bien, hermano. Mi hermano me dice: siga nomás. No sé a quién, pero, ¿verdad? Siga nomás. Entonces, esto
todo fue muy triste. Ya no es. La hermana White llega para ese tiempo ya su hijo, ¿verdad? El hermano James Elson White, ya había salido de misionero de sostén propio. Solo por la influencia de la hermana White. A él y a otros les dieron credenciales, pero nada más así como por la influencia de la hermana White. James Elson White era la ovejita negra de la familia de la hermana White. Vivía en Chicago, le gustaban las armas. La hermana White le escribía, hijo, por favor, arrepiéntete, esto, lo otro. Nada. Un día el Señor lo tocó y le dijo, mamá, he leído lo que tú has escrito acerca de ir a predicar a los hombres de color en el sureste de Estados Unidos. El Señor me ha tocado, yo quiero ir. Qué alegría cuando una madre recibe la noticia que su hijo, Dios le ha tocado para ser misionero. Amén. Eso lo estudiaremos más adelante, pero ahorita estamos viendo las causas. Y precisamente por qué James White se fue allá a trabajar con la raza de color. Porque había una confederación como Roma en Barrio Creek que no quería que se fueran a predicar. Nada más querían tenerlos sometidos ahí, en su iglesia central. Ahí los querían tener sometidos. Hermanos, debemos saber nuestra historia. Entonces la hermana White llega a Estados Unidos y dice, bueno, voy a ir a ver a mi hijo porque me han dicho que tiene un barco lujoso y que ahí está desperdiciando el dinero, que pide donaciones, que se ha hecho rico. ¿Cuánto no le levantaron de falso a su hijito? Y ella, en lugar de irse de California, en lugar de irse a Barrio Creek, al norte, se va al sur. Primero paso por acá. Ve, revisa la obra de sostén propio. Dios ya le había dicho a ella que podía ser independiente. Amén. Y cuando llega allí en Barrio Creek, en el sur de Estados Unidos, me puse a revisar los archivos de qué es lo que pasó. Bueno, ahorita se los muestro. Cuando llega allí, ella le dice a su hijo, vente, vamos a la conferencia general a 1901. Ella vio que lo estaban tratando indignamente, ella vio cómo trabajaban, ella vio cómo el control que había en Barrio Creek no apoyaba la obra allí, ella vio todo. Así que para 1901 se cita, antes había concilios de conferencia general cada año. Este concilio de la conferencia general es uno de los que más reportes tiene. Creo que tiene más de 10, 13 por ahí, pero los leí todos para tener una idea. Todos, desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, para tener una idea. Y hermanos, los de la conferencia general, pues estaban listos para empezar pues lo mismo, para seguir con ese poder despótico, para seguir controlando. Y hermanos, esa confederación, pues si se puede decir, era eso que estaba en Barrio Creek, era una confederación ya. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario llegar a ese momento? Porque pasaron los que dirigían la conferencia general, iban a empezar a dirigir la conferencia general cuando se para la hermana White, que venía de Australia, 10 años de no estar allí, se para y empieza a dar un sermón tremendo. No estaba en el programa, no estaba en la agenda. Las cartas parece que no habían hecho eco. No había habido un pensamiento de cambio. No había habido nada de eso. Entonces ella se para y empieza a dar un discurso, que ahí lo traigo, pero se para y dice así. Ahí está, miren, 3 de abril de 1901. Dice, lo que queremos ahora, ¿qué? ¿Es una qué? ¿Entiende por qué fue entonces ese propósito de la reorganización? Porque había una confederación como Roma en Barrio Creek. Y hermano, dice aquí, deseamos, ¿qué significa
un prefijo. La gramática española y en otras gramáticas es empezar de nuevo. O sea, como que lo que antes estaba ya no sirve, o hay que renovarlo. Necesitamos una reorganización. Debemos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente. Si no entendemos la historia previa a 1901, no vamos a entender la reorganización de 1901. ¿Saben una cosa? Que sostén propio es la alternativa a esa reorganización. Amén. Sostén propio es la alternativa a esa reorganización. Que no quiso llevar la organización, no quiso reorganizarse. Y entonces yo digo, bueno, si ustedes no quieren bajo nuevos principios, que salga un movimiento que tenga los principios que yo quiero que tenga el pueblo adventista. Amén. Hermano, cuando usted lee todos los artículos de esa reorganización, usted los debe de leer. Entre archivos adventistas, entre allí al boletín de la conferencia general y baje todos. Hermano, ya no hay excusa para nosotros. Usted tiene Google Traductor, usted tiene muchos traductores, usted, ya no se puede decir que no sé inglés. Baje todos esos archivos y léalos por usted mismo. Convénzase por usted mismo. Como siempre le digo a los hermanos, escuchen si ustedes escuchan un servidor, pero no me crean. Vaya, investigue, tenga bases sólidas, usted mismo. Amén. Y aquí dice dos cosas. Dice, y eso está allí, mire, pero necesitamos comenzar en el fundamento. ¿Cuál sería un fundamento? Ya no de manera, ¿qué? Jerárquica, sino así, de esta manera. En otras palabras, ¿sabe qué dice la hermana Clay allí? Dice, la conferencia general no debe mandar ya en todo el mundo. Tremendo, hermanos. Dice, sí, se deben formar nuevas iglesias, nuevas asociaciones, pero esas asociaciones que dependan directamente de Dios. Amén. A ver, otra vez. Y esto lo platicaba con el hermano Standish. Tuvimos una plática grande, larga, tendida, cuando estuvimos en la Ciudad de México. Y platicamos mucho acerca de la reorganización que Dios quería. Y me dice, mira, es cierto, dice, la gente que a mí me dice que soy un disidente, porque Standish fue llamado a ser presidente del colegio ahí en Tacoma Park, donde estaba al ladito la conferencia general. Pero él les propuso lo siguiente, miren, hermano, y si usted va a Tacoma Park, a donde está el colegio que hoy es la Universidad Adventista de Washington, hermano, ahí enfrente ya pasan los autobuses, es como si aquí pasaran los autobuses, ahí hay semáforos y ya la ciudad se metió al colegio. El hermano Stanley les dijo, saquemos el colegio, y no quisieron. El poder monárquico, como Roma, no quiso. Entonces digo, entonces no quieren sacar el colegio, yo voy a ser fiel a Dios y voy a hacer un colegio fuera de la ciudad para que los estudiantes de aquí vivan su educación como Dios quiere. Y como decimos en México, y se aventó a hacer un colegio ya fue. Pero me dice, ¿sabes una cosa? Los que aquí me dicen que soy un disidente llegan por allá bien escondidos, ¿no? Denme un masaje, ahí están 2, 3 días. Denme esto. Los que acá me critican y me dicen y están en contra de mí, ahí llegan a que tienen un dolor aquí, llenos de estrés por acá, y ahí los tratamos. ¿Se da cuenta? Entonces, debían de comenzar bajo un fundamento distinto, ya no una organización jerárquica, sino algo como, algo así. Y la sierva del Señor lo dice más adelante en otros boletines, lo dice ella, que se formen iglesias, que se formen asociaciones, pero ahora cada asociación dependiendo de Dios. Amén. Amén. Cada asociación dependiendo de Dios,
¿Para qué? Dice la sierva del Señor, para que el mundo vea los resultados poderosos de lo que significa depender de Dios y no de Battle Creek. Óigame, pero ¿cómo van a depender de Dios las iglesias? Y ayer hablamos con uno de nuestros hermanos aquí, ¿verdad? La mayoría se nos ha enseñado a depender de un manual, de un folleto, de 40 madrugadas, de tantas cosas se ha puesto eso en lugar de depender de Cristo. Ese era el problema en 1901. Entonces, Dios quiere que en todos los lugares se formen iglesias. Amén. Pero que ya no dependan de un solo ¿qué? Centro de control. ¿Cuál es el centro de control de los adventistas? De los verdaderos adventistas. El lugar santísimo. Amén. El lugar santísimo del santuario celestial. Amén. Una vez iba en un viaje y se sentó al lado de mí un dirigente de una organización religiosa en México. Todo lo que abarca la península de Yucatán, incluyendo Cancún, todos esos 3 estados que son grandes. Y empezamos a dialogar y a platicar, y yo le iba platicando del método de sostén propio a él. Bueno, él me empezó a hacer preguntas porque iba leyendo un libro. Le dije, sí, soy cristiano. Y me dice, ¿dónde tienen su oficina principal ustedes? Le digo, en el cielo. Se me quedó viendo bien raro. Es que esa es la reorganización de 1901. Que las iglesias dependan de Dios. ¿Amén? Por lo menos en México le estamos diciendo, ok, iglesia, cada una formando iglesias, amén, porque esa es la orden. Vamos a ser discípulos. Y los discípulos tienen diferentes dones, y esos dones se combinan para la salvación de las almas, y eso se llama iglesia. Iglesia viene de 2 palabras, salte del mundo, y caleo, el llamado a salir del mundo. Eso es una iglesia, alguien que ha salido del mundo para servir a Dios. Amén. No son paredes, no son instituciones, no. Es un pueblo que ha sido llamado del mundo para servir a Dios. Y si hay un poder que nos impide cumplir con ese llamado, esquivemos ese poder humano y sigamos escuchando el llamado de Dios para salir del mundo y para servir a Dios. Eclesia. Amén. Y me dice, entonces, pero aquí en la tierra no tienen una oficina principal. No. ¿Y su líder principal quién es? Pues el que está atendiendo la oficina allá arriba. Hermano, cuando se vive por fe y cuando se quiere esta reorganización de 1901, la gente no lo va a entender. No lo va a entender. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿No tienen templos? ¿No tienen qué? ¿No tienen pastores? ¿Qué más les han dicho? Hermano, a mí me han dicho, mira, ahí está, 2, 3 como gallina están rascando ahí. Y hay un himno que tenemos, díganle, cantemos el himno, creo que es 337, que dice, Cristo, tú prometes, ¿qué? Cristo, tú prometes. Bueno, pero dice así, dice el himno, donde 2 o 3 te vienen a adorar. Amén. ¿Cómo dice ese? 3:18, 3:37, ¿no? No, de un himno, estoy hablando de un himno. Dice, Cristo, tú prometes complacido estar, donde 2 o 3 te vienen a adorar. Ven a bendecir a los que en este lugar, culto a tu nombre, quieren tributar. Amén. Sé que ese himno ya lo quitaron del himnario nuevo. Es 337, si quieren lo cantamos más adelante, ¿está bien? Pero ahí está tan claro. Entonces, hermanos, volvemos, ¿verdad? Hay muchos testimonios, pero volvemos a la historia. ¿Por qué somos sostén propio? Sostén propio es una reacción a una confederación como Roma en Battle Creek. Número 1. Número 2. Sostén propio es la solución que Dios dio en 1901 a esa confederación. Es decir, que se levanten grupos, que se levanten iglesias
pero que dependan de Dios y no de Battle Creek. Amén. Eso es. Por eso más adelante en Spalding and Megan, ¿cuántos tienen el libro Spalding and Megan? La sierva del Señor dice: se trata de avanzar sin pedir permiso a los que han tomado un poder, kingly power en inglés, un poder de rey, un poder soberano de rey. En otras palabras, ya está implantada esa confederación de Roma. Ahora recuerde una cosa, lo que hablamos ayer. Por amor es que Dios levantó también a sostén propio para ir a apretar a la raza negra. Amén. Amén. Porque no había amor en una confederación de Roma, no hay amor. Hay egoísmo. ¿Qué cargo me toca? Yo quiero ese cargo, yo quiero aquel cargo. Yo voy a callarme, voy a avanzar. Aquel es mi amigo. Y él me va a subir a otro puesto y voy a tener mejores condiciones de vida en esta tierra. ¿Acaso no es Roma eso? Dios le mostró en visión a la sierva del Señor. Por eso dice, lo que queremos ahora es una reorganización, comenzar con el fundamento. El fundamento no era así. El fundamento ahora es que cada iglesia y por lo menos asociación fuera directamente al trono de la gracia. Amén. Es el fundamento. Solo piensa en cada iglesia, cada grupo que se levante en sus diferentes países, hermanos. Cada grupo dependiendo de Dios. ¿No lo vimos ayer en el tema de la noche? Cristo, nuestro Señor, ¿no dependió de su Padre? Y si los miembros de la iglesia, vamos a poner esto, aquí tenemos del hermano, de las primeras tres filas, cada uno depende de Dios como miembro de iglesia, amén, como individuo. Ahora, forman un grupito, entonces es obvio que este grupito va a depender ¿de quién? De Dios, es obvio. Pero si empiezan a depender de un centro, de un lugar centralizado, de un lugar que los controle, ¿dependerán de Dios? ¿De quién dependerán? Del hombre. ¿Y se habría llevado a cabo esa reorganización de 1901? No. Por eso, hermanos, al principio fue así, en sostén propio, pero tristemente después conformaron también sostén propio algo que se llamó la Sociedad Misionera del Sur. Parecía bien, pero eso llevó a unos a tomar ciertas decisiones que después los llevaron otra vez bajo la confederación de la Conferencia General. Triste y lamentablemente así fue. Ahora deseo, aquí está, miren, ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en cada área. Debe haber una renovación, una reorganización. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto, hermanos. Ese es el asunto. ¿Y qué significa reorganización? ¿Un cambio de qué? En ideas, en teorías, en hábitos y qué más. En prácticas. Cambiemos esa mentalidad. Hermanos, aún en sostén propio, podríamos caer en una confederación como Roma. Claro que sí, si no conocemos los principios. Entonces, los principios es que cada iglesia dependa de Dios y otro principio, que todos seamos hermanos. Porque en aquel tiempo, dice, las personas se creían dioses. Ándale, hermano, le toca quedarse aquí y apretar. No, pero yo tengo un estudio bíblico por allá. No, aquí se me queda. Oiga, allá están una raza de color queriendo saber de Dios. El Espíritu Santo a través del Espíritu Profecía me dijo que vaya para allá. No, quédese aquí. Aquí tiene cargo, tiene puesto, quédese aquí. Si se va, no ama a la iglesia. Hermanos, en nuestras iglesias de sostén propio, lo que menos debe haber espíritu de control,
pero sí debe haber espíritu de servicio y cooperación y entendimiento. Amén. 1, 2, 3 ancianos que haya. ¿Qué pasa si el día de ayer le llaman a su iglesia? ¿Sabes qué? Acabamos de salir, queremos a alguien que nos venga a platicar. Venga este fin de semana, pase y ayúdenos. El grito macedónico de ayuda. Y usted le dice, no, es que me toca predicar en mi tiempo, en mi iglesia. Este es un movimiento 100% misionero. El otro anciano, la otra hermana debe estar lista para decir, bueno hermano, si Dios lo está llamando allá, vaya, abra obra, sea misionero. Aquí estaremos nosotros para suplir su lugar. Amén. No debe haber control ni resentimiento. Al contrario, gozo que se esté abriendo obra en otros lugares, hermanos. Corremos nosotros también el peligro de controlar. Debe haber orden, eso sí. Y algo que les digo, hermanos, en la obra de sostén propio debe haber una comunicación tan diáfana, tan nítida, tan clara como el cristal. Amén. ¿Sabe por qué? Porque luego vienen yo pensaba que usted iba a traer esto, yo pensaba que usted estaba, yo pensaba pelearse el uno con el otro, y los defectos de carácter comienzan a aflorar. Es que el hermano no trajo esto, lo debía de ver, pero le dijiste, le llamaste, o inferiste. Hermanos, allá se acostumbra a que los hombres resuelvan nuestros problemas. Aquí en sostén propio nos vemos uno a uno con los defectos de nuestro carácter. ¿O no? Y como no hay una junta directiva así tipo Barque, ahora ve con tu hermano, si tú sabes que tiene algo contra ti, ve y qué, reconcíliate primero. La raya, sí, cierto, me estoy pasando de la raya. Ay, hermanos. Entonces la hermana White, entendiendo todo lo que estaba pasando en Battle Creek en ese tiempo, porque Dios se lo había mostrado. Amén. ¿Qué nos vamos a poner? ¿O por qué nos vamos a poner una visión del Señor? Ah, sí, decimos amén cuando vemos la visión, la tierra gloriosa, hermosa. También digamos amén con esto. Entonces llega 1901, está por llevarse a cabo, ¿verdad?, la sesión, y la hermana White se sube y dice, un momento, necesitamos una reorganización. Y les empezó a decir esto, que las iglesias ya no dependan de Battle Creek, que dependan de Dios, y todos vamos a ser hermanos. Oiga, pero yo soy licenciado en teología, me quemé las pestañas. Hermanos, trabajemos, dice ella, en la plataforma de humildad. Por más que sepamos lo que sepamos, amén, gloria a Dios por el conocimiento, pero tú eres mi hermano, te trataré como hermano y me tratarás como hermano. ¿Cuánta necesidad hay? He escuchado de personas tan humildes que entran a los templos. Y ustedes saben la verdad, hermanos. Hay un círculo de elite, high class, clase alta, clase media y clase ignorada. Hay iglesias filiales pobres y hay iglesias centrales ricas. Y ayer vimos aquel que era rico dejó su riqueza para hacerse pobre. Hermano, en esta obra no debe haber distinción. Amén. Ahora que estaba en Bolivia, llegó una hermana y una hermana tan humilde, pero con un corazón tan deseoso de lo siguiente. Me dijo, hermano, ore por mí. Y empezó a llorar.
Le digo, hermano, ¿le pasa algo? Dice, es que no entiendo español, hermano. No entiendo español. No entiendo las cosas que hablan. Ora por mí, quiero entender español. Dice, no tengo libro, no sé leer. ¿Qué puedo hacer yo? No los hermanos. ¿Qué puedo hacer yo? Pues ella me lo viene a decir, ora por mí para que Dios me abra entendimiento al español. ¿Y cuántas personas así no hay aquí? En México por lo menos tenemos 51 dialectos. Y hay hermanos que tampoco entienden. Y si no tomamos ese principio que ellos son nuestros hermanos, jamás nos vamos a interesar en ellos. Y le digo porque yo viví también acá no era high class, pero te van empujando y te van formando de acuerdo a lo que vas estudiando, vas haciendo un círculo, ¿cierto o no? Pero cuando Dios dice a través de la sierva del Señor, reorganización, se cae todo. Y el hermano más pudiente y el hermano más sencillo se convierten en hermanos en Cristo. En hermanos en Cristo. Y tanto la necesidad del hermano que Dios ha bendecido con muchos bienes es la misma necesidad del hermano que también Dios sabe por qué no le ha bendecido con tantos bienes. Esos dos grandes principios se llevaron a cabo en 1901. ¿Qué dice la sierva del Señor? Bueno, hermano, para 1903. Vamos a ver si se llevaron a cabo. Al rato estudiaremos qué es lo que habló Edson White en la conferencia general. ¿Está bien? Me quedan 3 minutos. 1903, boletín de la conferencia general, 10 de abril. Preguntémosle, ¿qué pasó con esa confederación que le mostró el Señor en visión a la profeta? ¿Qué pasó? ¿Se deshizo? Vamos a ver, ¿qué pasó? Una y otra vez los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios. Por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. Una y otra vez. ¿Cuándo lo vuelve a decir? 10 de abril de 1903. ¿Se había hecho un cambio? No. Y sigue diciendo, la conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Así decían allá. Nosotros decimos, ¿quién va a trabajar? ¿Quién no va a trabajar? ¿Había habido un cambio? ¿Había habido un nuevo principio? ¿Se habían bajado del peldaño de dioses? No. ¿El mensaje de justificación por la fe les había afectado? No. Porque el que entiende justificación por la fe sabe que todos son sus hermanos y sabe que debe depender de Dios. ¿Entienden? ¿Cómo explica? En otras palabras, el mensaje de justificación por la fe, al no aceptarlo, había hecho duro su corazón. Y más adelante vamos a mostrar un escrito de A.T. Jones y Urias Smith, que al principio estaban así, ¿verdad?, en pugna, pero 2 años después se reunieron, conciliaron puntos y dijeron una cosa: el que no vive la justicia de Cristo es como si fuera parte de Roma. Sí, así de sencillo, así de claro. Entonces sigue diciendo, ¿verdad?, siguen restringiendo. Y luego dice, como se ha presentado el asunto ante mí, es un compás estrecho. Dentro de este compás estrecho todas las posibilidades están bloqueadas. Estos son los que les gusta ejercer el poder tipo rey. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo por el campo exige, ¿qué dice, hermanos? Un curso totalmente diferente de acción. Y otra vez vuelve a decir, existe la necesidad de colocar un fundamento diferente del fundamento que se ha establecido en el pasado. Hemos oído mucho acerca de todo lo que se mueve en las líneas, ¿qué? En las líneas regulares. Y otra vez aquí, miren lo que dice aquí, boletín 10 de abril de 1903. Cuando vemos que las líneas regulares, es decir, Battle Creek, están purificadas y refinadas, que ellas lleven el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de apoyar estas líneas
¿De qué? De apoyar a esas mentes. Pero cuando vemos, escucha bien, que mensaje tras mensaje, ¿desde cuándo era mensaje tras mensaje? 1800 ¿qué? 90. Y bueno, vino desde el 88, ¿verdad? Para que cambiaran, para que todos fuéramos hermanos, que lo entendieran, era más fácil así. Pero dice mensaje tras mensaje, dado por Dios, ha sido recibido. ¿Qué dice? Pero cuando veamos que mensaje tras mensaje por Dios ha sido recibido y aceptado, sin embargo, o sea, si vemos que lo van recibiendo, sin embargo, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Hubo algún cambio en 1903? No hubo ningún cambio. ¿Y qué pasó en 1904? Madison. Amén. Se fundamentó la obra del sostén propio. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que los grandes principios de depender de Dios personalmente y como iglesia, y que todos somos hermanos, desde abuelitos, los más abuelitos, aunque ya estén en cama, pero que sean de sostén propio, vaya a visitarles. Claro, no estoy diciendo que nada más los de sostén propio, estoy diciendo que aunque estén abuelitos y no vayan a la reunión, son sus hermanos. Hasta el más pequeño bebé, niño, es su hermano. Todos dependiendo de Dios y todos, ¿qué más? Siendo hermanos en Cristo. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que hayamos entendido un poquito más las causas por las cuales soy de este mensaje. Amén. Amén.